Imagínense dos boxeadores en un cuadrilátero, están disputando la final. Estos dos boxeadores son conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? De la luz de las cámaras, de la gente que grita, de los golpes que dan, los golpes que esquivan, ¿no? Y de pronto, uno de ellos sufre un fuerte golpe, ¿no? Un cruzado de derecha, que le produce una especie de conmoción en la cabeza, ¿no? Y luego un gancho de izquierda y cae pesadamente sobre el entarimado, perdiendo automáticamente la conciencia. Van, lo ayudan, etcétera, lo llevan al hospital y el médico diagnostica muerte cerebral. Fenómeno irreversible que convierte a un ser humano en un ente vegetal. Aunque todas sus funciones vitales siguen funcionando, no hay conciencia, no hay mente, ¿no? Hoy día, chicos, vamos a hablar acerca de los factores biológicos determinantes del comportamiento humano. Cuando uno habla de factores biológicos se refiere básicamente a la herencia y a la maduración. Hay una especie de discusión si la conducta se hereda o no se hereda, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la herencia? Se dice que la herencia es la transmisión de rasgos físicos y mentales también de padres a hijos a través de los genes por medio de la reproducción, ¿ok? Nosotros heredamos un sinfín de estructuras físicas, la estatura, la complexión, el color de los ojos, la forma de la nariz, etcétera. ¿Okay? Pero lo que le interesa a la psicología es la herencia del sistema nervioso, porque es ahí en el sistema nervioso donde se encuentra la vida mental. ¿Okay? La herencia es la transmisión de rasgos físicos y mentales, aunque la biogenética sustenta que solamente heredamos rasgos físicos. Sin embargo, las últimas investigaciones han determinado que hay mayor correlación también entre cierto aspecto psicológico y la herencia. ¿Okay? ¿Y qué cosa es la maduración? La maduración son cambios biológicamente preprogramados. Es decir, aparecen conductas, aparecen rasgos sin ningún tipo de entrenamiento. Llegado a cierta edad, llegado a cierto orden, a cierto nivel, el comportamiento solito comienza a cambiar. Para madurar no hay que entrenar, no hay que practicar, no hay que estudiar. Simplemente se llega a una edad determinada y el comportamiento solito comienza a cambiar. Una programación ya dada por la especie. Por ejemplo, el nivel maduracional en el ser humano para caminar se alcanza al año. Para hablar a los 2 años. Y la madurez sexual y el pensamiento lógico abstracto aparece a los 12 años, ¿no? Tanto la herencia como la maduración son los factores biológicos determinantes del comportamiento humano. Pero miren, cuando uno dice determinante, hay que hablar también de otro factor, el factor social o ambiental, porque los dos factores de comportamiento son los biológicos y los sociales. Se dice que lo biológico determina y que lo social influye. Miren, lo biológico solamente va a determinar el comportamiento siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no le es favorable, lo biológico tampoco determina. Tanto para el desarrollo de una personalidad sana, estable, madura, o también pues una enfermedad, un problema en su comportamiento, ¿no? Supongamos que papá tiene 130 de coeficiente intelectual. Se conoce con una mujer, se enamora, se casa, esta mujer tiene el mismo nivel intelectual, 130 de coeficiente intelectual, se casa, nace el hijo, con una predisposición biológica a tener el mismo nivel intelectual superior que sus padres. Pero resulta que el ambiente en el cual crece el niño es un ambiente de poca estimulación, ¿no? De poca dedicación, hay mala alimentación, baja ingesta proteica, no se alimenta bien. Este niño que está predispuesto biológicamente a tener un nivel intelectual superior, igual que sus padres, no lo presentaría. Presentaría retraso mental por fallas en su ambiente. O sea, que lo biológico solamente va a determinar el comportamiento siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no le es favorable, lo biológico tampoco determina. Ahora imagínense, papá 1,90 m, mamá 1,90 m, se enamora, se casa, nace el hijo con una predisposición biológica a tener el mismo nivel de estatura elevada que sus padres. Pero en el caso anterior, hay poca estimulación, baja ingesta proteica. En lugar de presentar esta estatura elevada, igual que sus padres, presentaría raquitismo, enanismo, por fallas en su ambiente. Es decir que lo biológico solamente determina el comportamiento siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no es favorable, lo biológico tampoco determina. Tanto para conductas buenas, agradables, saludables o también enfermedades, ¿sabes? Imagínate, papá esquizofrénico, mamá neurótica, ¿no? Se enamoran, se casan y nace el hijo.
con una predisposición biológica, ¿no?, a tener una conducta psicopatológica, a tener una conducta normal. Pero resulta que mamá va al psicólogo, al psicoterapeuta y logra superar su neurosis. Y papá va al psiquiatra y logra manejar su enfermedad, su esquizofrenia. Y el ambiente en el cual nace el niño es un ambiente saludable. Este niño que está predispuesto biológicamente a presentar una conducta anormal no lo presentaría porque el ambiente no favoreció esa predisposición. ¿Me dejó entender o no? Entonces, lo biológico solamente va a determinar siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no le es favorable, lo biológico tampoco determina. ¿Ok? Entonces, los factores biológicos básicamente están dados por la herencia y por la maduración, ¿no? Que heredamos, decíamos que a la psicología le interesa el estudio del sistema nervioso, porque es ahí donde se encuentra la vida mental. El sistema nervioso, ¿qué es un sistema? Es un complejo, una estructura organizada, en este caso de nervios, que permite al organismo relacionarse con el mundo externo y también con su propio mundo interno. Este sistema nervioso se divide en tres: sistema nervioso central, que lo vamos a ver solito después, sistema nervioso periférico y sistema nervioso glandular. El sistema nervioso periférico conecta al central con las distintas partes del cuerpo mediante dos vías. Una vía aferente, que lleva la información de los sentidos hacia el encéfalo, y una vía eferente, que lleva la respuesta del encéfalo y la distribuye a los músculos o glándulas, ¿no? El sistema nervioso periférico se encuentra en la periferia corpórea, fuera del central. ¿Por qué central? Mire, ¿por qué central? Central porque está en el centro del organismo. Todo lo que está en tu cráneo, más la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, forman el llamado sistema nervioso central. Y el periférico se encuentra fuera del central y conecta al central, ¿no?, con toda la parte del cuerpo mediante dos vías, decíamos, una vía aferente o sensitiva y una vía motora o eferente. La vía sensitiva lleva la información de los sentidos hacia el encéfalo y la vía motora lleva la respuesta del encéfalo y la distribuye a los músculos o glándulas. Este sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquella estructura que controla todos los músculos a tu voluntad. O sea, tú lo puedes manejar, tú lo puedes controlar, los músculos de tu cara, de tu pierna, del abdomen, etcétera, ¿no? Es decir, el sistema nervioso somático es el voluntario. El ser humano, la persona, lo controla a su propia voluntad. En cambio, el sistema nervioso autónomo es involuntario, tú no lo controlas. A ver, detén tu corazón. A ver, detén su circulación, la digestión, la reproducción. Sería bacán, ¿no? Pero no se puede, pues. El sistema nervioso autónomo es involuntario. Está fuera de tu conciencia, fuera de tu voluntad. Es autónomo, es involuntario por eso. Este sistema nervioso autónomo involuntario, tú no lo controlas, pero hay una estructura del cerebro que sí lo controla. ¿Cuál será? Esta estructura que controla al sistema nervioso autónomo es el hipotálamo. Pero nuestra conciencia, nuestra voluntad no lo puede controlar. A ver, disminuye de tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, no se puede, pues, ¿no? Eso lo controla justamente el hipotálamo. ¿Ok? El sistema nervioso autónomo se divide en dos: simpático y parasimpático. El simpático activa el organismo, lo prepara para la lucha, para el ataque, para la huida. Por lo general, el simpático excita, activa. Por lo general, digo, no siempre es así, por lo general excita. Hace activa fuerte tu corazón, aumenta la respiración, el riego sanguíneo. El parasimpático restablece, inhibe al organismo. Restablece la energía empleada por el simpático. Si el simpático hace la activa fuerte del corazón, el parasimpático lo calma. Si el simpático no eleva mi respiración, lo hace más fuerte, el parasimpático lo inhibe. Es decir, tiene funciones antagónicas. Trata de mantener el equilibrio empleado por el simpático. Yo dije por lo general. O sea, el sistema nervioso simpático por lo general activa, excita al organismo. Y el parasimpático inhibe. Pero en la parte gastrointestinal se invierte. En la parte gastrointestinal se invierte. El simpático va a inhibir, a constreñir, y el parasimpático va a dilatar, ¿no? Va a excitar. Por ejemplo, cuando uno está de repente
pues con miedo, etcétera, el estómago, ¿no?, como que se afloja, da la sensación de miccionar. Y cuando está molesto, no hay hambre, la digestión, como que la digestión no funciona, ¿no? Es que se invierte el orden. El simpático por lo general excita, activa el organismo, lo prepara para la lucha, para el ataque, para la huida, y el parasimpático inhibe, restablece la energía empleada por el simpático. ¿Ok? Y también tenemos al sistema nervioso glandular. Existen dos tipos de ramas glandulares, una rama exocrina y una rama endocrina. La rama exocrina son glándulas de secreción externa. Secreción externa. Secretan sustancias hacia afuera, hacia el exterior del organismo. Por ejemplo, las glándulas salivales, lacrimales, sudoríparas, sebáceas, son glándulas de secreción externas, glándulas exocrinas. Pero hay glándulas que segregan sustancias al interior del cuerpo, directamente al torrente sanguíneo. Son las glándulas endocrinas. Profe, ¿y qué segregan? Hormonas. Y las hormonas están en relación con el metabolismo y con las emociones. Las hormonas influyen directamente sobre tus emociones. ¿Ok? Eso vamos a ver ahorita. Entonces, miren, la glándula rectora, la glándula maestra, la que domina pues a todas las glándulas, es la hipófisis, antiguamente llamada pituitaria. Profe, ¿por qué pituitaria? Lo que pasa es que se pensaba antiguamente que el moco venía del cerebro y pensaban que venía de esta glándula, la glándula pituitaria, porque justamente pituita significa pues en griego moco, ¿no? Y pensaban que el moco como que el cerebro se derretía y salía por la nariz. Y luego se determinó pues de que el moco no venía del cerebro, sino del interior de la nariz, y se tuvo que cambiar de nombre de pituitaria a hipófisis, ¿no? Por eso hipófisis. La hipófisis es la glándula rectora, la glándula maestra. Segrega hormonas trópicas, hormonas que van a ejercer influencia sobre otras glándulas para que comiencen también la producción de sus propias hormonas. Esta hipófisis tiene dos partes, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La adenohipófisis anterior y la neurohipófisis posterior. Segrega hormonas trópicas, por ejemplo, la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina es una hormona segregada por la hipófisis que ejerce influencia sobre las glándulas suprarrenales para que comience la producción de hormonas, las llamadas hormonas del estrés. ¿Cuáles son las hormonas del estrés? Es decir, en tu emoción participan estas tres hormonas, ¿no?, segregadas por las glándulas suprarrenales, el cortisol, que es la superhormona del estrés, la característica típica del estrés, la tiene el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Está también, por ejemplo, otra hormona trófica que es la gonadotropina. Las gonadotropinas son hormonas segregadas por la adenohipófisis que segregan influencia sobre las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas de la mujer? Los ovarios. El varón, los testículos. ¿Qué segregan los ovarios? Estrógenos. Los testículos, andrógenos. El andrógeno más conocido, la testosterona. Esta glándula es la famosa glándula rectora, glándula maestra, la hipófisis, que va a ejercer influencia sobre las demás glándulas. La hipófisis entonces ejerce influencia sobre las otras glándulas, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, las suprarrenales, el timo, el páncreas, etc., ¿no? La tiroides segrega una hormona llamada tiroxina, que esta hormona mantiene pues en energía, ¿no?, al organismo. Cuando aumenta se puede producir una enfermedad llamada hipertiroidismo y cuando disminuye el hipotiroidismo, ¿no? Esta tiroxina está en relación con el metabolismo, con la energía también del cuerpo, ¿ok? Fatiga, mixedema, pereza mental. La paratormona es una hormona segregada por la paratiroides. La paratormona es una hormona que mantiene en equilibrio los niveles de calcio y de fósforo en los huesos. Cuando aumenta la paratormona, los huesos se descalcifican y ese calcio se acumula en las arterias y puede ser peligroso, pues, ¿no? El timo segrega la hormona del ritmo. Es una hormona que está en relación con el sistema inmunológico. Cuando tú estás feliz, radiante, contento, el timo se pone punche, se pone fuerte y las enfermedades no ingresan. Pero si uno anda ansioso, preocupado, triste, etc., el timo se debilita y las enfermedades ingresan rápidamente. O sea, porque ustedes se dan cuenta que hay personas que paran siempre preocupadas, tristes, se enferman de todo. Hay gente que para relajada, como así que es muy conchuda, entre comillas, ¿no? Y no se enferma de nada.
es porque justamente esta hormona es la que nos defiende. Si uno anda preocupado, tenso, se debilita. Si uno anda tranquilo, sin problemas, como que se pone más fuerte, ¿no? Y nos permite pues la del sistema de defensa. El páncreas segrega insulina y glucagón, que son dos hormonas que mantienen en equilibrio el nivel de azúcar en la sangre. Y las suprarrenales, decíamos, segregan las hormonas del estrés, la adrenalina, que está en relación con el miedo, la noradrenalina, con la agresividad, y el cortisol, que es la hormona típica del estrés, ¿no? Que aumenta la sangre en las piernas para emprender la huida o para atacar o para de repente hacer una actividad con mucha energía. Y las gónadas, obviamente en la mujer decíamos que las gónadas son los ovarios y los varones son los testículos, ¿no? Segregan las hormonas sexuales, los estrógenos y los andrógenos. Entonces, miren, hemos visto que las bases biológicas del comportamiento humano está dado por la herencia y por la maduración. Y nos interesa, decíamos, hablar de la herencia y de la maduración del sistema nervioso. Este sistema nervioso es un complejo organizado de estructuras nerviosas que ponen al organismo en relación con el mundo externo y con su propio mundo interno. Se divide en tres: central, periférico y glandular. Nos interesa, por estar relacionado con el estudio de la psicología, el estudio del sistema nervioso central. ¿Ok?